Aquí con ustedes. No recordaba que me iban a poner todavía en los domingos el pizarrón. No sé si lo voy a usar, ¿verdad? Pero no venía pensando usarlo, pero es capaz que lo uso. Muy bien. Si tienen sus Biblias, la pregunta para hoy es: ¿por qué Jesús tuvo que vivir y morir por nosotros? Esa fue la asignatura que me dieron, ¿verdad? La tarea que me dieron. Entonces, pero como es un mensaje, pues había que tomarlo desde un pasaje bíblico, ¿verdad? Y podía haber acercado de muchas maneras, de muchas formas a tratar de contestar esta pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que vivir y morir por nosotros? El pasaje que escogí para hoy, ¿sí? Hice un poquito de trampa, porque lo acabo de predicar en mi iglesia, no de esta forma, pero lo tengo fresco en mi mente. Entonces escogí Hebreos capítulo 4, versos 14, es la parte final. Luego vamos a ir del capítulo 5 hasta el verso número 10. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 14, y voy a leer hasta el capítulo 5, verso número 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar y a pedir la gracia de nuestro Dios. Bendito Padre, nos acercamos nuevamente delante de tu trono para pedir que abras nuestros oídos a oír tu voz mostrada en tu palabra, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. No importa cuánto conozcamos de la Biblia, no importa cuántos estudios tengamos, cada vez que meditamos en ella, necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que esta palabra se vuelva viva a través de ese accionar de tu Espíritu y de esa gracia tuya para con nosotros. Así que en esta hora pedimos esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Y aunque no lo crean, el pastor puso exactamente la manera, sin ponernos de acuerdo, en que me voy a acercar a tratar de contestar la pregunta de hoy: ¿por qué tuvo que vivir y morir nuestro Señor Jesús? Y en el boletín él incluyó exactamente la respuesta que quiero hoy compartir con ustedes a través
del pasaje en Hebreos 4 y 5. ¿Y que tiene que ver con qué? Con la obediencia activa y con la obediencia pasiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa desde este pasaje? Desde que Adán y Eva, ¿verdad?, en el jardín del Edén, se rebelaron contra Dios. Desde que Adán y Eva desobedecieron y fueron expulsados del jardín, y comenzó la humanidad a deteriorarse. ¿Por qué? Por el pecado ya en ellos. Hubo la necesidad de tener, ¿qué?, un mediador entre Dios y los hombres. Instrumentos de mediación en el Antiguo Testamento entre Dios y los hombres. Y el libro de Hebreos, el escritor sagrado, que no sabemos quién es, uno de los aspectos fundamentales que nos menciona en el libro es el aspecto del sacerdocio de Cristo. Es el aspecto de ser el mediador entre Dios y los hombres. Más adelante va a decir, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Estaba el pacto en el Antiguo Testamento y la manera en que se mediaba en el Antiguo Testamento, y ahora nos dice entonces el escritor sagrado, hay un nuevo pacto, pero hay un nuevo mediador. Y este nuevo mediador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tomar, cumplir y llevar a cabo lo que estaba apuntado desde el pasado. Así que si leyéramos la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de toda esa conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para llegar a muchas conclusiones, y entre ellas a este aspecto: la obediencia activa, ¿sí?, y la obediencia pasiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como lo tienen en sus boletines, y lo pueden volver a leer más al rato, es la obediencia activa. Es como Jesús necesitaba cumplir la ley plena, completa y total a favor nuestro. Eso es justicia. Y la obediencia pasiva es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí?, tuvo que hacer justicia a favor nuestro, tomando el castigo que tú y yo merecíamos. Así que voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda a través de este pasaje. Antes de entrar, es muy importante que podamos entender que la carta a los Hebreos, como se le conoce, fue escrita hacia probablemente mediados de los años 60, en el primer siglo. ¿Por qué esto es muy importante entenderlo antes de meditar en la Biblia? Porque el templo construido por Herodes para los judíos en Jerusalén todavía estaba en pie. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de sacrificios que el pueblo judío tenía todavía seguía, ¿sí?, estando en pie, estaba en uso. Quiere decir que había todavía un sumo sacerdote, ¿ok? Había sacrificios en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba el templo. El templo fue destruido hacia el año 70 y el sistema sacrificial finalmente se quitó, ¿sí?, hacia el año 70. Pero cuando el autor escribe, todavía está. Y una de las grandes dudas que el autor tiene para la nueva iglesia naciente en Cristo es que ¿es Jesús mejor que lo que teníamos antes? ¿Me explico? ¿Es mejor este nuevo pacto? ¿Es mejor este nuevo entendimiento? Porque algunos de ellos querían que regresar atrás. Y parte de todo el mensaje de Hebreos es, en una frase podríamos decir, Jesús es mejor.
mejor que Moisés, mejor que Aarón, ¿sí? Mejor que el antiguo pacto. Jesús es superior a todo eso. Y entre ellos está este aspecto. Y si vemos aquí, y lo que hemos leído, tiene que ver, lógicamente, muy pegado al sacerdocio, que en capítulos posteriores el autor va a desarrollar. Muy bien. Obediencia activa. Vamos a iniciar por la obediencia activa de Jesús. Y si tienen su Biblia, estén ahí por favor conmigo, ¿sí? Jesús tuvo que vivir y cumplir la ley en favor nuestro. Para esto vamos a ver dos condiciones. Primero, la primera condición es que tenía que ser verdaderamente hombre. Tenía que ser uno como nosotros. Si no fuera uno como nosotros, no podría mediar. ¿Cómo lo expresa aquí el pasaje en la Escritura? En el capítulo 4, ¿sí? En el verso número 15. Dice, fue tentado ¿en qué? En todo. Fue tentado igual que tú y yo en todo, de la misma manera. Esto yo sé que nos cuesta trabajo entenderlo muchas veces, más si eres cristiano. A veces, si ya conoces de la Biblia, dices, bueno, pero es que como que Jesús es divino y no era como yo. Entonces, como que no creo que realmente Él, me explico, padeció lo que yo padezco. O fue tentado como yo soy tentado. Quiero leerte así nada más algunas frases que la pienses. ¿Padeció hambre en el desierto? ¿Sabe qué es perder a un amigo? A Lázaro. ¿Sabe qué es ser traicionado por uno de los más cercanos? ¿Sabe lo que significa que se burlen de él? ¿Sabe lo que significa el dolor físico? La corona de espinas. ¿Sabe lo que significa una muerte injusta? Y podríamos seguir, ¿no? Podríamos en los evangelios seguir. Jesús entiende perfectamente los sufrimientos, porque los sufrimientos son parte de nuestras tentaciones. No queremos sufrir. Jesús sabe perfectamente lo que significa limitaciones o tomar caminos incorrectos. ¿Para qué? Para resolver las cosas inmediatamente y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, sin ir más allá, el autor de los Hebreos dice, Jesús fue tentado en toda manera posible. Recuerden, está tratando que conectes tu idea en tu mente, en tu corazón, acerca de tener un mediador. Y en el Antiguo Testamento la mediación se hacía a través de ¿quién? Del sacerdote, como ya establecí, ¿no? Entonces, ¿puede mediar por ti? ¿Te entiende? ¿Te comprende? Y la pregunta es sí o no. Fue tentado en todo. No le puedes decir a Jesús, esto no me entiendes. No se lo puedes decir. ¿Sí? Plenamente humano. Hay un segundo aspecto aquí que manifiesta esta humanidad y que tiene que ver con que tuvo que venir a vivir, ¿sí?, por nosotros. Y dice en el 5, 8 y 9 que aprendió obediencia.
padeció, por lo que padeció, aprendió, ¿qué? La obediencia. ¿Qué significa esto? Parte de la justicia, parte de vivir en favor nuestro, es que tenía que experimentar lo que tú y yo experimentamos. Y a veces, no me puede negar, no nos gusta obedecer. Siempre. O somos siempre bien sometidos a nuestros jefes, a nuestros padres, a las reglas de la iglesia, a lo que sea. Nos cuesta. A todos nos cuesta en alguna manera o en otra, a veces simple y sencillamente obedecer. Nuevamente, yo sé que puedes pensar, pero Jesús no era Dios. ¿Cómo es que tenía que obedecer? ¿No era igual que el Padre? ¿No era igual que el Espíritu Santo? ¿No lo confesamos? Que esa es la Trinidad. Son iguales en sustancia, en poder y en gloria. Entonces, ¿qué significa que Jesús aprendió obediencia? Déjame de leerte una frase de un puritano, Owen. Dice, quiere decir que aunque el Hijo antes de la encarnación sabía lo que implicaría teóricamente la obediencia, solo adquirió pleno conocimiento experimental de la obediencia cuando vivió, se encarnó, vivió, fue tentado y llegó hasta la cruz. ¿Sí? Antes, lógicamente, nunca hubo, por llamarle, te voy a poner niveles en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para ejecutar la obra de salvación, Cristo dice, voy a ponerlo así, me encarno en favor de ¿quién? De tu pueblo, de nuestro pueblo. Voy a encarnar, voy a vivir. En ese momento, Jesús toma la opción de ¿qué? De someterse al Padre. Por eso en Juan capítulo 17, en esa famosa oración de Jesús le dice, Padre, todo lo que ¿qué? Con lo que me dijiste que hiciese, todo lo he hecho. No ha faltado absolutamente nada. Fue una sumisión voluntaria, no necesaria, completamente voluntaria, para ejecutar, ¿sí?, la salvación que tú y yo necesitamos. Por eso el autor de los Hebreos dice, aprendió, ¿qué? Obediencia. Fue tentado en todo y aprendió obediencia. Por eso la enseñanza de nuestro Señor Jesús dice ahí en el Sermón del Monte, yo no he venido ¿para qué? Para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Dónde llega finalmente el punto, podríamos decir casi más crítico en esta humanidad, en este ser tentado, en esta aprender obediencia? Cuando Jesús está orando en el Getsemaní y está orando a su Padre, y que dice, si puedes, que pase de mí esta copa. ¿No es otra tentación ahí? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, sí voy a usar el pizarrón. ¿Para qué me lo deja? Esta es la primera parte de lo que probablemente muchos conocen, no sé aquí o no, de lo que llamamos la doble imputación de Cristo. ¿Ok? No soy muy bueno para dibujar, pero espero que me entiendan. Entonces,
La primera parte tiene que ver ¿por qué Cristo vino a vivir? Para cumplir la ley. No vino para abrogarlo. Ahora, muchas veces tú no lo aplicas a tu vida. ¿Sí? No lo aplicas así como que algo para ti. Dices, eso es lo que Jesús en su misión tenía que hacer. ¿Sí? Y aunque me voy a adelantar, ahorita regreso a la otra parte. Si tú llegas al cielo, ¿por qué te tiene que dejar entrar San Pedro si está en la puerta? Si yo les pregunto, y espero no salirme demasiado de cámara porque me gusta demasiado moverme, normalmente solo contestamos que porque Cristo perdonó mis pecados. Y si tu respuesta es Cristo perdonó tus pecados, no es una respuesta incorrecta. Pero San Pedro diría, no entras. Pero Cristo perdonó mis pecados. Sí, pero para pasar esta puerta necesitas perfección. O sea, hay otra parte que me tienes que decir. Necesitas justicia plena y total. Si no, no entras. ¿Perdonar pecados te borró lo negativo? ¿Ok? ¿Te quitó la deuda? ¿Sí? ¿Te limpió? Pero nada más te puso en cero. ¿Y el Señor qué requiere para poder entrar a su presencia? Perfección. Requiere que tengas el 100 limpio. ¿Cómo tú y yo obtenemos eso? Porque Cristo vino a vivir para cumplir la ley plena, completa y total en favor nuestro. Y la primera parte, o podríamos decir la segunda parte, ¿verdad? El orden no importa, es que Cristo imputó su justicia sobre nosotros. Cumple la ley, ¿sí? Y dice, te regalo el cumplimiento de la ley completa y totalmente. Por eso decimos, yo ya no tengo que cumplir la ley para ganarme la salvación. Ojo, yo ya no tengo que cumplir la ley para ganarme la salvación. Quiero cumplir la ley para glorificar a Dios. Distinto. Pero ya no tengo que cumplir. ¿Era requisito? Claro que era requisito. Pero el Señor lo hizo por mí. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Eso es lo que llamamos obediencia activa de Cristo. La segunda imputación, y acá estamos nosotros, y acá está Cristo. ¿Sí? ¿Nosotros qué imputamos a Él? El pecado. En la vida y en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ocurren dos grandes cosas. Nosotros en la cruz, eso es lo que normalmente conocemos más, ponemos el pecado sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser perdonados. Pero en su vida y aún en su muerte, la resurrección, lo otro que ocurre es que Cristo, al cumplir la ley, pone sobre nosotros su justicia. Ahora, ¿cómo se manifiesta aquí? Nada más quiero ir a una sola parte. Dice, regresemos al capítulo 4, 15, 30 minutos.
sin pecado. Fue tentado todo, pero sin pecado. Parte del cumplimiento de la ley es que lo hiciera, ¿cómo? De manera perfecta. Entonces, de manera perfecta es que en nada Él se rebelara, en nada Él quebrara, que Él cumpliera también todo el accionar de Dios que Dios requería en favor nuestro. Entonces, si piensas en las tentaciones que hablamos hace ratito, o en las limitaciones, nunca se quejó. Nunca dijo, no, papá. Dice mi hija que se le quedó bien grabado, ¿verdad? Que a veces nosotros pedimos a nuestros hijos obediencia. Y nuestros hijos nos obedecen. ¿Pero cómo nos obedecen? No, está bien, no voy a hacer. Perdón, pero ¿de qué vale esa obediencia? Lo importante solo es la acción, ¿no? Lo que vale en la obediencia es la acción y ¿qué? Y el corazón. Son las dos cosas. Siempre le decía a mis hijas, si no lo vas a hacer bien, ni lo hagas, no te preocupes, yo lo hago. Yo no quiero que hagas cosas a regañadientes. Tienes que entender que tienes que hacer, tienes que querer hacer. ¿Cómo Cristo obedeció? Híjole, tengo que ir, hombre. Es que Jacobo y Elías peor. Entonces, tengo que hacerlo. Así dijo Jesús. Así dijo, no a la tentación. A veces no pensamos esto, pero no respondió con queja a sus limitaciones o a sus sufrimientos. ¿Sí? No respondió equivocadamente a aquel que le quería hacer daño. Buscó la gloria de su Padre en cada accionar. Por eso el autor de los Hebreos dice, entonces, fue tentado en todo, ¿sí? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahora, aquí entonces el mismo autor de los Hebreos nos habla acerca de lo que es el sacerdocio. ¿Qué se necesita? Santidad. Ahora, la santidad está no solamente en cumplir la justicia, sino también el pecado. ¿Cómo tenía que ser el sacrificio? El cordero en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados tenía que ser uno sin mancha, ¿verdad? Puro, perfecto. ¿Y cómo tenía que ser el sacerdote? Aquí lo dice, el sacerdote tenía que purificarse a sí mismo primero, ¿no? Limpiarse para poder realizar ¿qué? El sacrificio, de tal manera que él y el sacrificio fueran puros y sin mancha, y pudiera entonces el sacerdote en el sacrificio y por su ritual conectar a Dios con nosotros, pedir el perdón de los pecados. Más adelante el autor de los Hebreos, esto es lo precioso. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Él se tiene que limpiar a sí mismo? No. ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta. Lo increíble es que Él es el sumo sacerdote. ¿Quién es? El Cordero Inmolado. O sea, Él es el sacerdote que se sacrifica ¿a qué? A sí mismo por nosotros. Y el autor de los Hebreos dice porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio. ¿Qué hace? Esto es lo que llamamos la obediencia pasiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llega a la cruz para tomar por nosotros el pecado.
Jesús es el hombre, el ser humano que todos teníamos que ser. Y de esa forma, al vivir y al morir, entonces hace la obra de mediación, nos conecta, nos media, nos reconcilia con Dios. No puedes llegar a Dios con una sola, una o la otra. Tienes que orar con las dos alas. Tienes que entender que se sacrificó por ti, que tú imputaste, pusiste sobre Él tu pecado, pero que Él te regaló su justicia. Así que si algún día te preguntan por qué te tengo que dejar entrar al cielo, ¿qué le vas a decir? Técnicamente le vas a contestar: por la obediencia activa y pasiva de Jesucristo. Porque Cristo murió por mí y me perdonó, pero me regaló su preciosa justicia en la ley. Por eso dije, nosotros ya no cumplimos la ley para ganarnos la salvación. Cumplimos la ley, queremos cumplir la ley para glorificar su nombre. Y el cumplimiento de la ley toma otro aspecto totalmente diferente. Dos implicaciones rápidas en el pasaje. Una, regresen conmigo. Entonces, al verso número 14, la primera. Voy a cambiar el orden de mis dos implicaciones. Teniendo un gran sumo sacerdote, y esto pasa desapercibido, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está diciendo el autor? A veces no lo alcanzamos a veces a percibir tan rápido, pero ¿qué está diciendo el autor? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿cuándo? Una vez al año. Una vez al año. Lo otro era el lugar santo, ¿no? El sacrificio ordinario era el lugar santo. Pero el sacrificio por todo su pueblo, para el perdón de los pecados, ocurría una vez al año. Jesús, o sea, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se rociaba, sacrificaba, ¿sí? ¿Para el perdón de qué? De todo. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? ¿A dónde está entrando Jesús? Traspasó los cielos y está entrando ya no a un lugar, directamente a la presencia del Padre Celestial. Jesús es mejor que cualquier sacrificio, Jesús es mejor que cualquier sacerdocio. Hoy tú y yo en Cristo, a través de su vivir y morir, tenemos directo acceso, no a un lugar santo, tenemos directo acceso al trono que dice aquí, la gracia de los cielos. Porque Jesús traspasó y llegó. ¿Se fijan la implicación? Por eso en los evangelios vemos el velo rasgado y toda esta enseñanza. Pero hoy a través de esto tenemos acceso directo, no a través de un pastor, a través de quién, de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, para hablar con quién, con el Padre Celestial, para glorificarle a Él, al Dios Trino en Cristo. Segunda implicación, ¿qué tipo de mediador tenemos entonces? Y el autor se explaya. Tenemos no uno que no pueda compadecerse. ¿Se dieron cuenta en el verso 15 del capítulo 4? La doble negativa. Dos negativos hacen positivo. No tenemos que no pueda. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Sí tenemos un sumo sacerdote que puede ¿qué? Compadecerse de nosotros. Sí tenemos alguien que pueda comprendernos. Y luego, ¿cómo nos caracteriza? Vayan conmigo al capítulo 5, verso 2. ¿Para quiénes es?
En la versión que tengo aquí le llama ignorantes y ¿qué? Y extraviados. Muchos dicen que aquí las palabras tienen que ver con aquellos que han pecado voluntariamente, ¿sí? Y que se están perdiendo, y aquellos que han pecado involuntariamente, pero necesitan también sacrificio de Cristo, tanto para unos como para otros. ¿Quién tenemos? Tenemos un Señor que sabe nuestra lucha, que conoce nuestro padecer, que entiende nuestros sentimientos, y entonces que está dispuesto a escuchar. Por eso digo, ¿quién tenemos en los cielos? ¿Saben lo hermoso que es tener a Jesús en los cielos? Es más, déjame ponértelo así. Antes de que hagas la oración, Jesús ya está intercediendo por ti. Va pasos adelante de ti. ¿Por qué? Porque se compadece, porque entiende, porque sabe, porque le preocupas. Él quiere que vengas y ores. No, por favor, no pienses que no. ¿Cuántas oraciones no hechas Dios te ha contestado? No hechas. Que ni siquiera sabías que necesitabas. Voy a poner uno y con esto cierro. Hace muchos años, cuando fui a vivir a Estados Unidos con mi familia para estudios, por alguna razón en diciembre, el salario que nos daba la iglesia, no recuerdo ahorita realmente qué pasó, pero para el 15 de diciembre, porque nos daban el cheque una vez al mes, se había ido todo. Y quedaban 15 días para que volvieran a pagar. Y era Navidad. Y con 3 chiquitos. Y yo rentaba mi casa aquí, el Señor me permitía tener por mi padre. Y le dije a mi esposa, creo que en la tarjeta de crédito me quedan $100. Creo que me quedan $100 de crédito, que mi tarjeta está muy limitada. Dije, vamos al Walmart a comprar comida. Y yo voy contando, literalmente, porque no creo que tengamos más de $100 en la tarjeta de crédito. No lo creo. Y entramos, ¿sí? Y empecé a contar. ¿Qué necesitamos? $2, $3, $5, 1. Llegué a los 90 más los impuestos y todo. Dije, esto tiene que salir 97 y yo creo que es lo único que me alcanza. Y yo estaba muy confiado en que tenía ese crédito todavía en mi tarjeta. Y pasé. Rechazado. Y pasé. Y rechazado. Al entrar al Walmart, me había encontrado con un miembro de la iglesia que en un año prácticamente, o sea, sabía quién era, él sabía quién era yo, pero yo creo que ni habíamos platicado nunca. Y me dijeron la pareja de señores grandes, ¿qué están haciendo? Compras de Navidad, de Santa Claus. Y le dije, no, comida. Ah, qué bueno. Agarró su mano y me dio un billete de $100. Yo le había dicho a mi esposa, no lo vamos a usar la tarjeta y nos vamos a quedar con eso. Cuando no pasó, ¿con qué pude pagar? Imagínense, regresar todo. No regresar un artículo, regresar todo. Porque prácticamente no traíamos nada.
pude pagar con ese billete de $100. ¿Por qué traigo la historia? Hice oración. O sea, dije, Señor, regálame $100 porque no tengo. Yo iba confiado en que podía comprar comida. No me paré a mitad del Walmart, confieso, no me paré ni siquiera a dar gracias. O sea, sí estaba en shock de que esta persona me hubiera regalado $100 en ese momento. Pero no me paré a hacer una oración, no. Lo increíble es que el Señor sabía mi necesidad. Y sin yo pedirlo, respondió a ella. ¿A quién tenemos como Padre? ¿A quién tenemos mediando por nosotros? A uno que puede compadecerse, a uno que entiende nuestras luchas, ¿sí? Nuestras tentaciones, nuestras limitaciones. No quiere que oremos, claro que quiere que oremos, pero nuestro Señor todavía va más allá. Por eso vino a vivir, por eso vino a morir.